Yo no sé si vos te acordás, pero hace unos cuantos años atrás, cuando se trataba de la clásica discusión sobre qué teléfono era mejor, existía una sola respuesta. Por supuesto que estoy hablando del iPhone. En este preciso momento puede ser que ya le hayas dado dislike al video y mientras te estoy diciendo lo que estás escuchando, a lo mejor estás escribiendo un comentario para poder bardearme. Pero cálmate un poquito y prestame atención. Primero que nada, te estoy hablando del año 2007, año en el cual sale la primera versión del iPhone y que para aquel momento podría haber sido algo sacado directamente de una nave espacial. Un teléfono muy simple de usar, con pocos botones, una construcción bastante robusta y un sistema operativo por demás intuitivo. Por aquellos años recuerdo que había muy buenos Nokia, Sony Ericsson, Motorola y unos cuantos más, cada uno de ellos con diseños hermosos y súper prácticos, siendo probablemente su principal argumento de venta. Sin embargo, y sin que nosotros nos demos cuenta, Apple había pateado el tablero en un aspecto que muchas veces la gente suele pasar por alto: el sistema operativo. ¿Qué sería de un buen hardware sin un software que lo acompañe codo a codo? Absolutamente nada. A pesar de todo esto que te dije, el iPhone tenía un talón de Aquiles y paradójicamente era su sistema operativo. Porque si bien para la época permitía a los usuarios hacer muchísimas cosas, en otras era bastante limitado. Y ojo, a lo mejor eran limitaciones absurdas como no poder elegir el tono de llamada, algo que hasta el celular más barato de aquella época podía hacer. Pero como la mayoría de problemas en esta vida, todo tiene solución. Tan solo hacía falta un pibito de 17 años enojado con la situación, con un destornillador y una púa de guitarra. Creo que la pregunta que estarían todos haciéndose es ¿por qué? ¿Por qué alguien decidiría sumergirse en las profundidades del sistema operativo para sacar a flote funciones que no se podían usar? Bueno, te respondo con otra pregunta. ¿Y por qué no? A ver, mucha gente se toma estas cosas como un desafío personal, ya que claramente la idea no era sacar algún tipo de rédito económico, al menos no en un principio. Esto era más que nada para poder caer al otro día de la escuela o el laburo y decir, miren lo que puedo hacer con mi teléfono. Y así fue como arrancó toda esta movida. Tan solo un mes después de la salida al mercado del primer iPhone ocurre lo que podría considerarse como la génesis del jailbreak que todos conocemos. Resulta que, como te adelanté al principio, un adolescente de 17 años, conocido en las redes como GeoHot, logró hacer que el iPhone funcionase con cualquier operador telefónico. Y yo sé que esto puede parecer una pelotudez, a ver, sin ir más lejos, hoy en día compramos un teléfono desbloqueado y listo. Pero el detalle interesante es que cuando el iPhone salió al mercado solo podía utilizar la red de AT&T. Esto dejaba fuera mucha gente que a lo mejor tenía otro operador y te recuerdo también que antes tenías que cambiar el número, no existía esto de la portabilidad y ni hablar que si ya había firmado contrato con una compañía, ahí sí que te habían tomado de rehén. Cuestión que George logró llegar al módulo que se encarga de gestionar todo el temita este de la red y soldando un cable por el cual posteriormente envió voltaje, logró alterar el código que tenía programado. Más tarde, desde su computadora, le cargó un pequeño código que había escrito y voilà, el iPhone funcionaba con cualquier operador. Pero más allá de haber hecho esto porque le pintó, al tiempo una persona le ofreció un auto a cambio de ese dispositivo, y George, ni lento ni perezoso, cuando se quiso dar cuenta estaba subido a un Nissan 350Z. Si bien puede parecer algo minúsculo lo que había logrado George, muchos usuarios más avanzados se habían hecho eco de esto y al poco tiempo empezaron a aparecer mágicamente ciertos videos y posts donde se veían iPhones con tonos de llamada personalizados. Como era de esperarse, todo el mundo quería estas funciones, y al poco tiempo empezaron a salir herramientas como iBreaker y AppTap que te permitían hacer exactamente eso. Era tan simple como enchufar tu iPhone a la computadora y ejecutar un programa, nada más. Pero entre todas estas funciones había una que realmente hacía que todo esto valiera la pena, porque yo puedo entender que a lo mejor te chupa un huevo tener un tono de llamada personalizado o cambiar el fondo de pantalla de repente, pero instalar aplicaciones, eso sí que era una cosa nunca antes vista. Porque te recuerdo por las dudas que el primer iPhone salió a la venta el 29 de junio del 2007 y el App Store que todos conocemos saldría más adelante, el 10 de julio del 2008. Con lo cual en el periodo de entre fechas básicamente estabas limitado a usar lo que te ofrecía el teléfono, salvo por supuesto que hicieras el jailbreak. De cualquier manera, si te parecía medio un embole esto de tener que conectar la computadora, bajar un programa que a lo mejor no sabías muy bien cómo funcionaba y capaz que en una de esas terminabas breakeando el teléfono, quédate más que tranquilo que los métodos para hacerlo evolucionarían muy rápido. Con la salida de Jailbreak Me era tan fácil como abrir Safari, entrar a una página web y seguir unos simples pasos, todo desde la comodidad de tu iPhone. Indudablemente la comunidad detrás de tanta magia siguió creciendo y cada vez más rápido, casi que pasaron de ser individuos a ser equipos de varias personas pura y exclusivamente abocadas a exprimir todo lo que el iPhone tenía para ofrecer. Uno de los más conocidos quizás fue el iPhone Dev Team, los cuales jugaron un rol fundamental en el desarrollo de varias herramientas que servían para que los usuarios puedan lograr el jailbreak. Si te soy sincero, no sabía cómo dividir este video, porque por un lado te conté cómo nació toda esta movida y eventualmente te voy a contar cómo cayó en desuso. Sin embargo, hay algo monumental que pasó en el medio, algo tan importante que tranquilamente podría partir esta historia en dos. Esto de lo que te voy a hablar ahora toma lugar en el año 2008, año donde sale el App Store como ya te había comentado antes, pero por sobre todo un año donde Apple estaba intentando definir hacia dónde quería apuntar su buque insignia. No nos olvidemos también que en este año 2008 la empresa tuvo como figura central a los sucesores
sucesores de sus productos estrella. Estoy hablando del iPhone 3GS y el iPod Touch de segunda generación. Pero como ya te dije antes, el software es igual de importante que el hardware. Vos imaginate que el iPod, por ejemplo, no podía sacar fotos, no podía hacer llamadas y otros tantos no podía. Sin embargo, la gente no lo compraba por eso. El foco principal era para poder escuchar música y usar alguna que otra app. Y acá, señoras y señores, es donde entra Jay Freeman, más conocido como Saurik, una persona que se percató que la mayoría de teléfonos móviles de aquel entonces podían correr Java, pero el iPhone no era uno de ellos. Y esto era realmente interesante, ya que un montón de aplicaciones estaban desarrolladas en Java para poder correr en muchísimos teléfonos. Por ejemplo, no sé si te acordás de esos jueguitos que para bajarlos tenías que mandar motosierra al 9009 por decirte una cosa. Bueno, hay una gran chance de que estuvieran hechos en Java. Y el tema está en que, al no ser compatible con los iPhone, los usuarios de estos tendrían una lista bastante limitada de aplicaciones que podrían usar. Ahí es donde Freeman se las ingenia para poder crear unos paquetes que volvían compatibles estas aplicaciones, y sumado a que varias de ellas ya estaban subidas a un Installer App, una tienda no oficial de Apple, directamente lo bajabas desde ahí y pumba, de la nada podías correr lo que quisieras. Pero igual esto era más fácil decirlo que hacerlo. A ver, Installer App no era muy fácil de instalar que digamos, y suponiendo que lo hayas conseguido, todavía te faltaba lo más importante, que son los paquetes que había desarrollado Freeman. En vista y considerando el quilombo que era todo esto, una persona llamada Joseph Francis se puso en contacto con Freeman y le dijo algo así como: hermano, no puede ser que hayas desarrollado todo esto y la interfaz sea una cagada. A lo cual Freeman le dijo: está bien, tenés razón, ¿hacemos una? De esa forma, unos meses después nacería Cydia, la cual se instalaba bajando una herramienta en la computadora llamada Punish Tool, la cual fue desarrollada por el iPhone Dev Team que te mencioné antes. Y quiero hacer énfasis en esto que te dije antes: Cydia llegó a los iPhones antes que la App Store, y lo mejor de todo era que no solo podías bajar aplicaciones, sino también cosas que modificaban ciertos parámetros del teléfono. ¿Querías copiar y pegar, por ejemplo? Bueno, ahora podías. ¿Te gustaba cambiar el fondo de pantalla? ¿Por qué no? Y si pones un ringtone personalizado, no hay ningún problema. Lo gracioso de todo esto es que gracias a Cydia, Apple fue incluyendo poco a poco estas funciones de forma oficial. Claramente no ponían las cosas más radicales como, no sé, que los iconos en vez de moverse de forma horizontal lo hagan primero dando una vuelta en el aire. Pero como era de esperarse, siempre que haya intereses de por medio, es muy probable que todo termine a las piñas o en un quilombo legal de la Gran 7. Y los de Cupertino demandaron a Saurik IT, la empresa de Freeman, responsable de Cydia. Por suerte para estos últimos, la corte falló a su favor y Apple tuvo que mirar de lejos cómo se fueron comiendo el mercado. Estamos hablando de que ya para el 2009 contaban con 4 millones de usuarios. Esto vendría siendo el 10% de todos los iPhones y iPods en existencia. Ya para el año 2010, un usuario llamado Comex lanzaría Jailbreak Me. Esto era un antes y un después en la forma de realizar el procedimiento, ya que se lo conocía como Unthreaded o sin ataduras en español. Pero básicamente quiere decir que una vez instalado vos podías reiniciar el teléfono y este volvería a tener el jailbreak. Esto parece una gilada, pero antes no se podía. Si vos lo instalabas y te quedabas sin batería, lo apagabas o lo reiniciabas, tenías que instalarlo nuevamente. Lo interesante es que Comex aprovechó una vulnerabilidad en la forma en la que iOS manejaba la lectura de archivos PDF, y el proceso era tan simple como entrar a una página web y deslizar el dedo. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Es curioso pensar que cuando salió el primer iPhone allá en 2007, el mismísimo Steve Jobs aseguraba que ese teléfono estaba 5 años por delante de la competencia. Pero la pregunta que hay que hacerse es si esa cuenta era regresiva o si se perpetuaba en el tiempo. Esto lo digo porque ya para 2010 Android estaba ofreciendo bastante competencia. Estamos hablando de teléfonos considerablemente más baratos, con más funciones y sobre todo de distintos fabricantes. Pero principalmente que el Android Market o Google Play Store, como se lo conoce ahora, tenía un montón de aplicaciones y cada vez crecía más y más. Por eso mismo es que el jailbreak aún seguía siendo la mejor opción para los usuarios de iOS, independientemente de si este reducía la eficiencia del dispositivo o no en algún punto. Es que se ganaba mucho más de lo que se podía perder y, como ya te dije, se podía instalar tanto en el iPhone, el iPod y ahora el nuevo y flamante iPad. Por su parte, Apple, que no era ajena a estas prácticas, fue de a poquito parchando el sistema para que sea más complicado realizar el jailbreak y también empezó a contratar a todos estos desarrolladores que habían conseguido vulnerar el iPhone. Además, el App Store ya contaba con muchísimas más aplicaciones que en su lanzamiento, y al César lo que es del César, todas funcionaban excelentemente bien en iOS. Si me preguntas a mí, 2011 fue el año donde el jailbreak había alcanzado un máximo de popularidad con la salida del iPhone 4S, teléfono que tuve la suerte de conseguir y en donde pude experimentar todo lo que Cydia tenía para ofrecer. Les recuerdo que para esta altura todavía teníamos un iOS en la versión 6, un sistema operativo que se veía así y que, si bien soportaba jailbreak, parecía que cada vez lo necesitaba menos. Y esto se potenció aún más con la llegada del iOS 7 en el año 2013, el cual prácticamente vino de la mano con el iPhone 5S. iPhone que nuevamente tuve y que sinceramente la verdad ya no tenía necesidad de hacer ningún tipo de jailbreak porque, a decir verdad, todo lo que necesitaba lo tenía el teléfono, y si no, me lo bajaba la App Store.
Pero bueno, más allá de lo que te pueda contar yo, los datos son los datos y el iPhone más vendido hasta la actualidad fue el 6, el cual se lanzó en el año 2014. Ese teléfono venía con el sistema operativo iOS 8 y yo sé que esto puede parecer interesante, pero acá realmente es donde se desata la polémica con el jailbreak. Porque resulta que hasta ese momento la cosa funcionaba más o menos así. Apple lanzaba una actualización de iOS y un desarrollador o grupo de desarrolladores se encargaban de llevar a jailbreak a esa versión. La verdad es que era medio boludo que todos quisieran hacer lo mismo si al fin y al cabo Apple iba a lanzar otra actualización de iOS. Sin embargo, para la versión 8 de este sistema operativo hubo 3 desarrolladores que consiguieron hacer el jailbreak y todos ofrecían su versión en simultáneo. Estamos hablando de Pangu, Taiji y Pipi Jailbreak. Bueno, ya hasta ahí todo bien, digo, ¿cuál sería el problema? Que Cydia, la tienda que instalabas después de hacer el jailbreak, bueno, justamente eso, no venía incluida, vos podías elegir si la descargabas o no. Sin embargo, la versión de Taiji incluía una tienda, pero no era precisamente Cydia. Esto quiere decir que los usuarios podían seguir haciendo lo mismo que antes, solo que ahora todos los ingresos por donaciones y publicidad no serían para Freeman, sino que se lo quedaba este usuario. Y muchas personas empezaron a desconfiar, ya que hubo reportes de aplicaciones con malware y obviamente las versiones piratas de los que podías encontrarte en la App Store. Entonces, recapitulemos. Por un lado, Android le estaba haciendo una competencia feroz con precios competitivos y una tienda de aplicaciones repleta de cosas buenas. Por otro lado, iOS consiguió ser lo que en un principio parecía solamente una ilusión. Estamos hablando de que ahora sin el jailbreak podíamos copiar y pegar, cambiar los fondos de pantalla y una larga lista de etcéteras. Y por último, los desarrolladores se peleaban por ver quién conseguía primero el jailbreak para poder lucrar con su propia tienda. Y no importaba si otro ya lo había hecho antes, total siempre había alguien que iba a descargar tu versión. Y a todo esto se le suma por supuesto el temita este de que las tiendas tenían virus, que el jailbreak te ralentizaba el teléfono e incluso decían que Apple te anulaba la garantía si lo habías hecho. Yo personalmente tuve el iPhone 5S por prácticamente 10 años y el punto está en que si bien no era el más rápido del mundo, jamás me dio un problema. Y este que tengo ahora, mucho menos. Si te soy sincero, casi que lo uso para responder WhatsApps, contestar llamadas y leer Reddit un rato. ¿A qué voy con esto? Bueno, me parece pertinente hacerse esta pregunta. ¿Para qué voy a hacer un jailbreak al teléfono ahora? Quiero decir, al usuario promedio de un iPhone realmente no le importa si el fondo de pantalla es lindo o si se le puede poner un tono de llamada personalizado. Lo único que le importa es que el teléfono funcione bien y punto. Algo que Apple logró perfeccionar con el paso de los años. Hasta acá el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Yo la verdad es que disfruté un montón investigando porque, para serles sinceros, pensé que jailbreak como tal había dejado de existir hace años, pero aparentemente no era así. Incluso a día de hoy se sigue usando. Sea como sea, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.